Como algunos sabréis, en este canal alguna vez he introducido contenido sobre drones, como el DJI Mini 3 Pro o el DJI FPV, y aunque no realicé ningún vídeo, también salió uno muy interesante y al estilo FPV, el DJI Avata, un Cinewhoop más bien diseñado para interiores, aunque se puede volar en exterior si no hace mucho viento. Como mencioné en algún vídeo, cuando grabamos con sol a pleno día, ya sea con una cámara normal o con un dron, para mí es imprescindible un juego de filtros ND o de densidad neutra para poder jugar con la exposición y la velocidad de obturación y obtener un desenfoque por movimiento natural. Y ese juego de filtros es de lo primero que me hago cuando tengo una nueva cámara o un dron, junto con una tarjeta microSD para almacenar las grabaciones. Así que les pedí a los amigos de KF Concept un juego de filtros para el DJI Avata. Y en este vídeo los probaremos y nos divertiremos un poco volando este pequeño y juguetón dron. Así que aunque no sea un vídeo de astrofotografía, yo de vosotros me quedaría. Pero la decisión es vuestra. Si es así, yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Este kit de filtros viene con los filtros ND o de densidad neutra de 4, 8, 16 y 32. A veces con ópticas luminosas y a pleno sol del mediodía se puede usar el ND64, pero el DJI Avata tiene un sensor relativamente pequeño y una apertura de 2.8, por lo que creo que no será necesario disponer del ND64. Usaremos los números más altos cuanto más luminosa tengamos la escena donde vamos a grabar. Básicamente lo que hacemos para poder tener un desenfoque más natural es subir la velocidad de obturación al doble de los FPS a los que estamos grabando, por lo que si grabamos a 30 FPS la velocidad la pondremos a 1 partido por 60. Eso por un lado limita la cantidad de luz que entra al sensor, y al ser demasiado de conseguir un vídeo sobreexpuesto, ponemos los filtros a modo de gafas de sol para adecuar la exposición a ese valor que acabamos de fijar. De lo contrario, si lo dejamos en automático, irá regulando la velocidad de obturación según la exposición y la luz que tenga, y puede muy fácilmente ajustar valores de 1 partido por 1000, 2000 o incluso más, dando como resultado un visionado de movimiento como entrecortado. El DJI Avata tiene una ventaja que en parte puede remediar lo que acabamos de comentar, y es que puede grabar a 4K a 60 FPS. Al usar el doble de fotogramas que a 30 FPS, ese movimiento entrecortado no será tan apreciable y nos dará ciertamente la sensación de desenfoque por la velocidad de movimiento, aunque como veremos en un momento no será realmente así. Grabar a 60 FPS es una ventaja, aunque no hay que olvidar que los vídeos nos ocuparán el doble de espacio que los grabados a 30 FPS. Y si grabas un vídeo con otros fragmentos grabados con otras cámaras a 30 FPS, como es el caso de este mismo vídeo, al final tendrás que exportar el vídeo final entero a 30 o a 60 FPS. Así que las tomas que veréis grabadas a 60 FPS serán exportadas a 30, con lo que si tienes esto en cuenta será mejor intentar grabar con todo a 30 FPS y adaptarte a los FPS de tus otros dispositivos. Pues bien, en un momento nos vamos al campo de pruebas y como es un día con bastante sol, montaremos el ND32 y haremos las pruebas con él. Bueno, estamos en el campo de pruebas de vuelo de aquí Tivisa, particular tampoco porque está abierto a todo el mundo puede venir, pero es donde acostumbramos a probar los drones y los accesorios como esta vez, los filtros de densidad neutra de KF Concept para el DJI Avata. Ha venido Jorge, estamos con Claudia y Alba, y ahora, bueno, Maui también está ahí, el experto cazador de drones, nuestro perro, y vamos a probar los filtros. Primero vamos a hacer unos vuelos sin el filtro y después vamos a ver la diferencia, así que vamos a esperar que no tengamos ningún accidente antes y podamos mostrarlo. Vamos a ello.
Venga, Maui, va. Para que entendáis lo del desenfoque por movimiento lo veremos muy bien en estas capturas de vídeo. Una a 30 fps en automático y sin filtro y la otra a 30 fps con filtro ND32 y ajustando la velocidad de obturación a 1 partido por 60. Como podéis ver, el desenfoque por movimiento y la sensación de velocidad y visión túnel son apreciables con el uso del filtro ND y ajustando la velocidad de obturación. Dejo por aquí unas imágenes grabadas a 60 fps y exportadas a 30 para este vídeo para que veáis cómo se ve sin filtro y en automático. Realmente el DJI Avata es un juguete muy divertido, y si grabamos a 60 fps y no somos muy exigentes podemos llegar a prescindir de los filtros ND. Pero sigo pensando que aunque el Avata tenga una apertura de f2.8, prefiero dominar por mí mismo esos parámetros ajustando la exposición con los filtros ND y dotando las grabaciones de ese desenfoque natural y ese plus de sensación de velocidad que no llegamos a conseguir del todo en el modo automático. Y ahora, dejando el tema de los filtros a un lado, quiero comentar que todos los drones que hemos visto aquí hasta ahora eran y son por el momento drones estabilizados. Pero para desatar todo su potencial en los FPV algún día tenemos que dar el paso y desactivar el modo acro, acrobático o manual en los DJI, donde tendremos el control 100% del dron. Deberemos modificar algún parámetro del mando y las posibilidades de perder el control o chocarlo aumentan exponencialmente, y poder conseguir imágenes que no podremos conseguir con los estabilizados. Y me refiero a cosas como esta. Si te interesa y quieres que comparta ese proceso, me lo puedes dejar en un comentario y lo tendré en cuenta. Muchas gracias a KF Concept por su colaboración y a vosotros por vuestro tiempo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Maui, quiet. Hòstia. No, sí. Para tu, sí, claro. Aixeca't tu primer, millor. Wow.